En los albores de la década de 1940, Benny hacía de La Habana su propio escenario musical, viviendo una vida que podríamos describir como justa y necesaria. Paseaba por el colorido barrio de Belén, siempre acompañado de una guitarra, rescatada de alguna casa de empeños. Exploraba cafés, bares, hoteles y hasta los rincones menos santos de la ciudad, dejando huellas musicales por doquier. Durante este periodo, Cuba experimentó una fase de cambio significativo. Tras un proceso electoral, Fulgencio Batista fue elegido presidente. La nación se hallaba en una amalgama de estabilidad política, crecimiento económico y un notable florecimiento cultural que enriquecía la escena musical cubana. Reproducción sonora a un precio que todo el mundo puede. Por lo que decide cantar en bares, prostíbulos, cantinas y todo eso lo fue asimilando él. Pasaba el cepillo, como se dice vulgarmente, pasaba el cepillo y recogía su dinerito. Su primer trabajo estable llegó gracias al conjunto Cauto, liberado por el inconfundible Mozo Borguela. Pero Benny no era de conformarse fácilmente. También dejaba su huella en la emisora CMW, con el sexteto Fígaro de Lázaro Cordero. Y en 1944 realizó una entrada triunfal en la emisora 1010, con el cuarteto de Borguela. A pesar de estos logros, las actuaciones no le llenaban los bolsillos como esperaba, y descubrió que en las calles le ofrecía un escenario más rentable, donde podría deslumbrar como un auténtico artista ambulante. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Mientras cantaba en el bar del restaurante El Templete, en la avenida del Puerto, la fortuna le sonrió. Ciro Rodríguez, miembro del famoso trío Matamoros, escuchó su voz y quedó maravillado por su innata musicalidad. Lo ve cantar, se queda impresionado y decide incorporarlo al grupo Matamoros. En la vibrante Cuba de 1945, en pleno escenario de la Segunda Guerra Mundial, Miguel Matamoros, a sus 51 años y 2 décadas de experiencia musical, junto a Ciro y Cueto, sigue siendo una figura destacada en la escena musical cubana. Dime que ya eres libre, como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. El grupo Matamoros era el conjunto Matamoros, que bien se desdoblaba en trío, o bien se desdoblaba en conjunto, o bien se desdoblaba en sexteto. Lo conocí en una fiesta que me llevaron y lo encontré en esa fiesta cantando. Entonces, a los pocos días, Miguel pues lo llevó al conjunto de nosotros. Vio las cualidades del muchacho, que tenía un gran talento musical, un gran sentido del ritmo, y dijo, afincó con él. En medio de esta travesía musical, mientras animaba las noches en el Hotel Nacional, el destino le jugó una mala pasada a Miguel. Tras regresar de un viaje con laringitis, quedó sin voz. Un dilema serio para el rey del son. La solución, tirar de la cuerda de la suerte y llamar a Mozo Borguela, solicitándole prestado a uno de sus cantantes para darle un impulso a algunos shows. Y allí apareció Bartolo, como un prodigio musical respaldado por las fabulosas referencias de Ciro. Así comenzó el verdadero debut de Bartolomé como cantante profesional junto al trío Matamoros, donde soltó sus primeros acordes. Estaban haciendo una leyenda musical que resonaría por generaciones. Ahí les cayó una oferta irresistible para llevar su talento hasta México. Cuando él decide ir con Matamoros para México, ya es cuando se proyecta el despegue artístico de esta figura indiscutiblemente gigante.
La premura del viaje no le permitió comunicarse con Virginia, su madre, y al mismo tiempo enfrentaba el temor de subirse por primera vez a un avión. La travesía musical se iniciaba el 21 de junio de 1945, cuando el Benny, junto al trío Matamoros, aterrizaba en México. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. En este vibrante escenario musical que desplegaba su magia a través de diversos medios como vitrolas, radio y cine musical, se experimentaba una efervescencia única. Orquestas y salones de baile proliferaban, siendo el terreno perfecto para que los músicos cubanos conquistaran a un público ávido de diversión con la trova, el bolero, el danzón y el son. Sin lugar a dudas, la música cubana se fusionaba de manera armoniosa con el ritmo mexicano, creando así una sinfonía única e inolvidable. En julio, el trío Matamoros y Benny comenzarían a cautivar al público en el cabaret El Patio, uno de los locales nocturnos más populares de la ciudad. De ahí surgieron actuaciones en el Cabaret Río Rosa y en el Club Montparnasse de Pancho Aguirre. Además, realizaron transmisiones en vivo desde los estudios XEW, propiedad de Emilio Azcárraga. Si es radio, es XEW, la voz de la América Latina desde México. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Después de 2 semanas en la ciudad, se encontró con la cantadora Juana Margarita Bocanegra Durán. Al parecer, el Benny quedó cautivado instantáneamente por la belleza de Juana y más tarde, en un romántico giro de eventos, le propuso matrimonio en el restaurante Impala. La pareja disfrutó de 8 años de matrimonio y Benny le dedicó la conmovedora canción Dolor y Perdón. Te he pedido perdón con el pensamiento. Benny cantaba de todo. Lo mismo cantaba un porro, que cantaba una plena, que cantaba una cumbia, que cantaba un son. Otra cosa, no cantó Oh Vida como la cantaba todo el mundo. Todo el mundo la canta en un tono central. Una cosa muy seria. Oh vida, si pudiera vivir la feliz noche. Así lo cantaba todo el mundo. Hasta Roberto Faro cantaba así. Y él se quiso, en su mente, una mente un poco loca, él quiso transformar lo que ya todo el mundo tenía, reiteraba. Que cuando pone oh vida si pudiera vivir, es cierto que el matiz, o sea, esa parte nasal es horrenda, pero cuando él dice ya pasa a decir si pudiera, tenía una voz preciosa, una voz de respeto para una persona que no tenía cultura, no había estudiado canto, ni música. Musicalmente, lo que tenía por aquí era mucho. La permanencia de la banda en las tierras aztecas estaba llegando a su fin y se disponía a regresar a Cuba en septiembre de ese mismo año. No obstante, Bartolo tenía otros proyectos en mente. Había optado por quedarse y arriesgarse en México,
Aunque apreciaba la oportunidad proporcionada por el grupo Matamoros, no estaba conforme con la dirección musical que la banda estaba tomando. Sentía que su contribución se limitaba a ser solo el cantante, algo que no encajaba con sus planes. En México tenía un nombre, pero que ya te digo, él fue con el tío Matamoros a México, y en ese momento él se llamaba Bartolo, ese era su nombre. Pero en México los burros se le dicen Bartolo. Y entonces Matamoros le dijo, compadre, le tiene que cambiar el nombre. En los primeros compases de 1946 inició su trayectoria en solitario. Desde entonces, su presencia en el escenario ya no sería bajo el nombre de Bartolo, sino como Benny, la identidad con la que se haría a conocer a nivel mundial. Ya en este periodo, demostraba un profundo interés y admiración por destacados exponentes del jazz americano de los años 40, como Artie Shaw, Count Basie, Glenn Miller y Benny Goodman. Y ya te digo, él era Benny Goodman, todas las canciones, yo me recuerdo que en su casa habían una cantidad de discos ¿cómo se llamaba? Cantantes americanos, casi todos eran americanos. Eran cantantes americanos todos, y músicos americanos, que eran fabulosos, pero bueno, era de la época. Y entonces es cuando él dice, Benny Goodman se llama Benny. Residía en una casa de huéspedes con un alquiler asequible. La asistencia de Clemente Chico Piquero, quien se convertiría en un valioso amigo en aquellos momentos difíciles, posibilitó que Benny obtuviera los documentos necesarios para trabajar legalmente. Era el año 1947 y todo un sinfín de oportunidades aparecía en su camino. Se consolidaban colaboraciones con las orquestas de Arturo Núñez, Rafael de Paz y Mariano Mercerón. Al mismo tiempo, había creado el dúo Fantasma con Lalo Montané. Era tanta su popularidad que cada escenario competía por tenerlo en su cartelera. Canta en México, como el Cabaret Rosa, fue creciendo, a la altura de irse entrelazando con las figuras más grandes que tenía México en aquel entonces. Conoció a Tintán, conocía a María Félix artísticamente, y es artista de la R.C. Victoria. Este periodo permitió a Bartolo obtener una cantidad considerable de trabajo remunerado en cine, participando en al menos 11 películas. Además, le presentaría a un nuevo rostro cubano que estaba marcando presencia en la escena artística, Damaso Pérez Prado, originario de Matanzas y unos años mayor que Benny. Benny fue creciendo. Como Pérez Prado fue creciendo como director orquestal de su banda, Benny fue creciendo como artista, como príncipe del mambo. Es el genial cantante de mambo. Como Benny nadie cantó mambo, como Benny nadie cantará mambo. Como Benny nadie cantó ni la cumbia, ni la rumba, ni ninguna de esas manifestaciones culturales de la América. Por eso decimos que era un artista de la América. Y además de eso, tenía una cosa increíble, la flexibilidad que tenía para bailar. Era un excelente bailarín. Benny estaría vinculado a Pérez Prado como vocalista en actuaciones y grabaciones con su orquesta, fusionando así dos de los genios más destacados de la música cubana. Por un lado, Benny aportaba su talento y su intuición natural, mientras que Pérez Prado
destacaba por su técnica y su habilidad innata para hacer música. Después de colaborar con Pérez Prado a finales de la década de 1950, Benny adquiere una clara visión. Decide que no quiere ser el cantante de ninguna orquesta. Simultáneamente, su relación con Juana llega a un punto de inflexión. Además, experimenta una profunda nostalgia por su familia y amigos, y aspira a alcanzar el éxito en su propia tierra, buscando los aplausos que ya había recibido en México. Cuando Benny decide regresar a Cuba por dos razones fundamentales. Una, que añoraba a su pueblo, que añoraba a su gente, que añoraba a su tierra, que quería ver, que quería estar siendo la gran figura de la América, porque Benny cuando viene a Cuba es prácticamente la figura más grande que tiene la América. Y dejó todo, dejó los lujos, dejó los contratos, dejó los amores, los dejó todo para venir a su tierra. Por eso también nunca se puede olvidar, cuando se habla de cubanía, a Bartolomé Maximiliano Moreno. Vino para Cuba siendo una estrella. Por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. De vuelta en Cuba, Benny optó por dedicar un tiempo a estar con su madre Virginia y sus hermanos en Vertientes, tras haber permanecido separado de su familia durante un extenso periodo de 5 años. Esta era la ocasión propicia para compartir experiencias y anécdotas que se habían acumulado durante su ausencia. Sin embargo, la música pronto resonaría nuevamente en su vida. Mariano Mercerón, quien había regresado de México y estaba trabajando en Santiago de Cuba, lo convocó. De dicha colaboración surgirían varios temas que alcanzarían una gran popularidad. Ya como año y pico, cerca de 2 años, él supo que Benny había venido para Cuba y que estaba aquí en La Habana. Vino a buscarlo y Benny fue para Santiago de Cuba a trabajar con la orquesta del Mercerón. En 1952, el contrato con Mercerón ha llegado a su fin y Benny se hallaba en La Habana, donde surgen nuevas oportunidades en las orquestas de Bebo Valdés y Ernesto Duarte, este último líder de una de las mejores agrupaciones de la época. La popularidad de Benny sigue en aumento y muchas de sus grabaciones alcanzan los primeros lugares de las listas de éxitos. Sin embargo, la asociación entre Benny y Duarte se deteriora, llegando finalmente a la ruptura de su unión. Fue marginado porque era negro, fue marginado porque realmente era una figura sumamente grande. Trabajaba con Ernesto Duarte en las grabaciones y eso, pero que él no estaba contento allí, que por qué no hacíamos una orquesta que fuera ya propia de él. Y así empezamos a ir buscando músicos hasta que se formó la orquesta de Benny Moré. Corría el año de 1953 y Benny, impulsado por su fama y prestigio, toma la decisión de reunir a los mejores instrumentistas del país para crear su primera orquesta gigante, a la que cariñosamente llamó la legendaria Tribu. Con aproximadamente 40 músicos, la orquesta exhibía una organización melódica, única en su género. El debut tendría lugar en agosto de ese mismo año en la antigua radio CMQ. CMQ, desde Radio Centro, La Habana.
Gracias a su notable memoria musical, se aprendía los arreglos y daba las entradas y cierres a sus músicos con gestos muy expresivos, creando una experiencia cautivadora. Él no demostraba, no se ponía a bailar, sino él se dejaba llevar por la música. Entonces, él se llevaba, y como él se sabía ya la línea melódica de lo que él iba a cantar, porque la gente dice no, que él dirigía, él no podía dirigir porque el que estaba dirigiendo constantemente era Generoso Jiménez. Frente a mí iba un sujeto vestido de un modo un poquito raro. Llevaba una sandalia carmelita, pantalón negro con una faja que le llegaba hasta la mitad del pecho, pullover blanco, tirantes negros, una boinita y un par de argollitas. Él me miraba y yo lo miraba. Entonces cuando no pudo aguantarse más me dijo: óigame, gendarme, seguro que usted va para el mismo lugar que voy yo. Yo me molestó la frescura y le dije: no, seguro que no vamos para el mismo lugar. Va, dice, allá usted. Seguimos. Cuando estábamos cerca ya de la cadena sur de radio, me volvió a hacer la misma pregunta: gendarme, seguro que usted va para donde yo voy. Digo yo: seguro que usted no va para el lugar donde voy yo. Llegamos allí, nos bajamos, entonces atravesé Prado y fue hasta un barcito que era en la esquina de Cárcel y Morro. Pedí una sidra y un coñac Peralta para hacer un España en llama. Y cuando cogí mi copa, llegó y me dice: yo soy el que lo invito a usted a ese trago. Yo lo miré así y dije: qué cosa más rara. Entonces, cuando nos terminamos de tomar el trago, yo le dije: bueno, me voy. Entonces me dijo: no, yo no traigo un centavo arriba, así que usted firme un valecito ahí, usted sabe, y estamos en paz. Bueno, terminé, salí, llegué a la cadena sur de radio, entré a cambiarme de ropa. Cuando salí, Bebo Valdés me llamó y me dijo: mira, Generoso, te voy a presentar a Benny Moré. Y resultó ser el mismo sujeto que venía en la guagua junto conmigo. Entonces él le dijo a Bebo: no, ya nos conocimos, y lo invité a un trago. Pagó él, pero yo fui que lo invité. A partir de 1958, la salud de Benny Moré comenzó a deteriorarse. Su médico y amigo, el doctor Luis Ruiz Fernández, le diagnosticó una seria cirrosis hepática. A pesar de esta noticia alarmante, Benny optó por cuidarse, renunciando al consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, incumplió con el necesario reposo y, por el contrario, intensificó su actividad musical, contribuyendo así a su deterioro físico. Según las observaciones del médico, la enfermedad se manifestaba como una hepatomegalia, con un considerable aumento en el tamaño de su hígado. Debido a esto, Benny experimentaba molestias alrededor del ombligo, optando por sujetar sus pantalones con tirantes en lugar de cinturón. Aquí en la cumbre, en casa de mi abuelo, aquí en la casa, en esta casa, el único televisor que había en la cumbre era la casa de aquí de mi abuelo, y todos los niños salían de la escuela corriendo. Vamos para casa del Benny a ver muñequito, vamos para casa del Benny a ver muñequito. Entonces se llenaba esta sala, se llenaba de niños, a ver muñequitos, esta sala, a ver muñequitos. Y entonces eso a mi abuelo le encantaba, todos los niños acá dentro de la casa esta, viendo los muñequitos. Y así era ahí con los niños, me quería mucho todos los niños. En los últimos años de su vida, Benny cultivaba un sembrado llamado El Conuco. Es su casa de reparto La Cumbre. Además, criaba cerdos y aves de corral, a los que, en tono de broma, les asignaba nombres de artistas y amigos queridos. Venía cualquier persona a buscar: Benny, préstame ahí tanto, y él cogía y se lo daba, y era el único dinero que él tenía en la casa, y se lo daba a esa persona. Y entonces así muchas cosas más que él hacía con las personas, con el pueblo. Él era un hombre muy... Ella no tenía nada de él, y todo el mundo lo quería y lo amaba. A Bartolo dicen que nunca
los problemas le parecieron tan difíciles, por lo que él los capeaba con una mezcla de alegría y de convivencia con todas las personas. El 16 de febrero de 1963, después de amenizar un evento en el poblado de Palmira, en el que cantó como si fuese la última vez, Benny regresó a La Habana debido a un intenso malestar. Ese mismo día, su hígado había comenzado a hincharse y tuvo un vómito de sangre. No acudió al médico hasta el 18 de febrero, cuando se agravó su estado de salud. Un día yo paso por Carlos III y cuando paso por Carlos III me encuentro a Cianceno, un músico de la orquesta. Me dice, ¿tú sabes quién está aquí en Carlos III ingresado? Benny Moré. Cuando llegué ahí, el médico me dijo, está en artículo de muerte. Ingresó en estado grave en el Hospital de Emergencias de La Habana y permaneció allí hasta el 19 de febrero. Su estado era crítico y aparecieron complicaciones pulmonares y renales. Suplemento del noticiero CMQ, una síntesis de las noticias nacionales e internacionales más importantes. Esta noche a las 9:15 dejó de existir en el Instituto Nacional de Cirugía, antiguo hospital de emergencia, Benny Moré, uno de los más grandes ídolos artísticos del pueblo de Cuba en todas sus épocas. La muerte del popular autor e intérprete de Santa Isabel de las Lajas ha causado profunda consternación en todos los predios del país. Desde horas tempranas se habían estado desfilando por su lecho del hospital para interesarse personalmente por su salud cientos de músicos y compositores que amaban entrañablemente al Benny. Bueno, Benny, vas a complacer ahora a tu pueblo, ¿verdad? Vamos a ofrecer un número alegre. Sí, pero no es de mi pueblo, no es por allá. No es de Santa Isabel, ¿no? No. Es de aquí del estudio. No es... ¿De dónde? No me haga cosita. Bueno, tiene la cachimba realita hoy, ¿no? No, la cachimba está un poco... Está bien la cachimba hoy. Está regular. Bueno, entonces... La cachimba vieja. Bueno, tú vas a complacer ahí ahora 22 telegramas que tenemos en la oficina. Esta es la morada de Bartolomé Maximiliano Moré. Nosotros todos los 24 de agosto, nosotros todos los 19 de febrero y nosotros todos los 25 de septiembre, el día del Benny, nosotros les rendimos homenaje, le tocamos música popular, le tocamos campesina, los poetas le cantan, los escritores leen sus versos, leen sus escritos, y es un lugar muy memorable, muy querido por todo el pueblo de Santa Isabel de las Lajas. Me siento identificado con Benny por la forma de vestir y por la creación cultural que Benny tuvo. Vuelvo y repito, Benny fue en su época un mambí que desde el escenario nos defendió culturalmente en el mundo. Creo que es uno de los cubanos, no quisiera ser absoluto, íconos de la música cubana, un exportador de nuestra música. Es decir, hay una grandeza en la cultura y en la música popular cubana, bailable cubana, gracias a que Bartolo hoy mismo se escucha en muchos lugares del mundo. Es decir, viaja nuestra música, la voz la lleva y la pone Benny Moré. Pues bueno, él fue único, podemos decir, porque tiene mérito de que no fue académico, de que tuvo la dirección de esa banda gigante, de que fue también compositor y de que muchos otros artistas se inspiraron en su figura. La música del Benny lo que hay es que ponerla, que no se pone por la radio ni por la televisión. Entonces lo que hay es que ponerla. Cuando se habla de cubano hay que tener a Bartolomé Maximiliano Moré, al Benny, como el prototipo del cubano, Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón, no vuelvas más.